Hola, bienvenido a esta tu casa. Esperamos ser de bendición para tu vida y la de toda tu familia. Hoy vamos con un tema que espero sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque me incluyo en esta lista de que Dios haga algo grande en el corazón de cada uno de nosotros. La verdad que uno se conmueve cada que escucha que se muere alguien, ¿cierto que sí? A uno le da tristeza, y que está yendo mucha gente sin Cristo, se van para ese lugar tormentoso que habla la Biblia, que es el infierno, la segunda muerte, ¿cierto? Y lo reclama el infierno porque son personas que no tienen un arrepentimiento genuino, que no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces Dios nos ha comisionado, nos envió a que lleváramos las buenas nuevas de Jesús a otros, que seamos partícipes de su palabra a otros. El tema de hoy es: no descuides tu principal propósito. ¿Cómo es el tema? No descuides tu principal propósito. Dile que está a su lado. Da fruto, Da fruto, reprodúcete. reproduce. Vamos a volver a decirlo. Da fruto, reprodúcete. ¿Sabe que cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas deben de ser fructíferas y debemos estar dando fruto constantemente? Cuando predicamos a otros, entonces usted está ya alertando a esa persona de la salvación, ¿cierto? Y le está diciendo que Jesús vino a darnos salvación y vida eterna, y que vino a darnos ese regalo que, habiendo estado nosotros en pecado y alejados de Él y con una condenación eterna, Jesús vino a pagar ese precio de salvación por cada uno de nosotros. Y yo quiero participarle de esto que yo recibí, maravilloso, que fue el regalo más grande que yo he recibido en mi vida, en los años de vida que tengo, fue que a mí me predicaran a Jesús, que a mí me hablaran de Jesús. El día que la primera persona me presentó a Jesús fue el día más maravilloso de mi vida. Yo recuerdo que ese día yo sentí una escaramucia como la que estoy sintiendo en este momento por todo mi cuerpo. Porque yo no sabía que la presencia de Dios se podía sentir. Y cuando alguien es portador de la presencia de Dios, eso se puede sentir. Yo he visto gente que yo a veces le predico y las he visto quebrantados y las he visto que se ponen temblorosas. ¿Y sabe por qué se ponen temblorosas? Porque ahí está la presencia de Dios. Qué hermoso, dice la palabra de Dios, son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál es la paz? Esta palabra incorruptible. La Biblia es la paz de Dios. Cuando Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, nos estaba hablando también de su palabra. Acá está el refrigerio para el alma cansado, de aquellos que están abatidos, ¿cierto? De aquellos que ya no soportan más con tantas pruebas y tantas dificultades que están enfrentando. Nosotros a veces salimos a la calle y usted ve a la gente que se ve normal como si no pasara nada, pero la verdad es que la gente está mal. Y la prueba es tantos homicidios, tantos suicidios que están ocurriendo, ¿cierto? Tantos suicidios, tantas personas suicidándose. Y ahora que estamos viendo tantas personas morir, ¿cuántos han notado que de un tiempo para acá, ya hace bastantico tiempo atrás, están muriendo masas de personas? Eso hablábamos esta semana con mi hermana. Decíamos que llevamos mucho tiempo de ahí para acá, que por ejemplo van en un avión y se cae el avión y mueren todos, ¿cierto? Van en un bus para una excursión, mueren todas esas personitas, ¿cierto? De esa buseta. Y está sucediendo así, muertes en masa. O comienzan a morir personas como por un contorno y ustedes comienzan a ver que se activa ese espíritu de muerte, comienza a haber más muertes. Esta mañana tuvimos otro muerto. Ahorita tuvimos otro muerto acá subiendo, acá Pere Alonso. Se mató a alguien acá esta mañana en una moto, un hombre.
Entonces, y ahora 8 días, pues sabemos que después de que nos fuimos, nosotros nos fuimos a compartir con nuestra familia después del culto. Y por la noche, esa tragedia tan tremenda, Camper Alonso, ¿cierto? Entonces, yo les decía ahora que tenemos que ir a ungir esas calles por ahí para abajo. Nos va a tocar ir porque se desactivó un espíritu de muerte muy fuerte. Y mire que esa es la prueba, que otro muerto más, ¿cierto? Entonces nos toca ir a reprender y a echarle aceite a eso de ahí para abajo, y a esa carretera, y pedirle a Dios que guarde las almas, que guarde las personas, y que se desactive ese espíritu de muerte. Porque lo peligroso es que cuando eso se activa, puede hasta uno llegar a ser partícipe de eso, ¿cierto? Porque Dios nos ha dado una autoridad como iglesia, pero si nosotros no ejercemos esa autoridad, entonces el enemigo viene y ataca para que nosotros podamos levantarnos a ejercer ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado. Es nuestra competencia y nuestra responsabilidad. Mire, iglesia, ayer me inquietaba el Señor que le dijera a la iglesia que Jesús no murió en la cruz solamente por los pastores. Jesús murió por toda la iglesia, y toda la iglesia recibió poder de parte de Dios. Toda la iglesia es empoderada. Pero si usted tiene un arma en la mano y usted no quiere hacer uso de ella, Dios no lo va a obligar a usted, pero sí se lo va a demandar cuando usted se presente delante de Dios. Porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros espiritual sobre todo principado, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Recuerde que en los aires, que son las regiones celestes, están operando demonios por cantidades. Cada que hay luna de sangre, que es luna roja, ¿cierto? Cada que ha habido eclipse, han estado saliendo y soltándose en demonios, y eso lo sabemos de los infiernos. Entonces cada día se ha incrementado más la intensidad de todo lo espiritual como angelical, demoníaco, que se está moviendo a nivel mundial. Por eso nuestra competencia en oración y en predicación, iglesia. Todos tenemos que levantarnos a predicar. Todos nos tenemos que levantar a servir. Entonces vamos a Hechos 1:8. Vamos a buscar Hechos 1:8. Yo no sé si a usted no le duele, porque el amor de Dios tiene que estar en el corazón de nosotros. Si a usted no le duele cuando alguien se muere sin Cristo, eso no le da tristeza saber que ese alma va para el infierno. No es un lugar muy agradable. Nosotros estamos acá porque somos conscientes de que hay una salvación grande, la cual pagó Jesucristo por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Entonces nuestra competencia es ser partícipes de esa salvación a otros. No sea egoísta y no diga, no, es que esa persona me rechaza, es que no recibe. Porque todos nosotros también fuimos así antes. No recibíamos y rechazábamos también a los demás cuando nos predicaban. O a veces nos predicaban y le decíamos que sí, pero después no volvíamos otra vez a recibir la palabra. Porque la palabra, cuando uno está en pecado, eso se vuelve como cuando coge la mancha y toca el límpido, que usted ve que las dos repelen, ¿cierto? Entonces así mismo, como el aceite con el agua, que no se pueden unir. Dice así, pero recibiréis poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dios nos mandó a predicar, Jesús nos mandó a predicar hasta los confines de la tierra. Mire, a veces el enemigo comienza a atacarlo a uno, a traerle problemas, dificultades dentro de la casa, afuera, en el trabajo, a ponerlo a trabajar más de lo que uno debe trabajar. ¿Sabe para qué? Para que uno se despida del propósito original por el cual Dios nos ha llamado. Porque lo primero que hace es el Espíritu Santo, ganar nuestra alma, para que después de que nuestra alma sea guardada, nosotros podamos ser ganadores de almas. Todo cristiano debe ser ganador de almas. Y a veces decimos, no, es que yo prediqué y no, yo vi si esa persona y me dijo que iba a ir, pero al fin no fue nada. Eso es un proceso. Eso es como, mire, la palabra de Dios dice que cuando había una discusión entre los apóstoles, y dice que estaban discutiendo que porque el uno era de Pablo, el otro era de Cefas,
Y ¿sabe qué les contestó Dios? Les dijo, el crecimiento lo da ¿quién? Dígalo, a Dios. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. Usted no tiene que preocuparse por eso. Usted predique. Y por eso dice la Biblia, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque usted le predica a una persona y puede que esa persona en ese momento no se arrepienta. Pero viene otra y le echa así como una planta. Que usted le va y le echa una semillita y usted va y mira y usted ve que no ha reventado. Pero viene otro y le echa agüita. No es usted mismo el que le echó el agua se lo echa a otra persona. Que es otra vez palabra de Dios. Y le echa agüita. Entonces ahí ya la semillita va reventando. Y nadie ve nada en el momento. Pero ahí está germinando y está sucediendo algo milagroso. Y es que esa semilla reviente y llega a ser un árbol. Llega a ser una planta. Así lo mismo en la predicación. Nosotros predicamos, pero la obra la perfecciona el Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que ser partícipes de la predicación. A veces decimos, esa persona tan grosera, ¿para qué le predico? Pues los groseros son los que necesitamos de Dios. Esa persona tan brusca, no, ¿y para qué predicarle? Eso es como echarle las perlas a los cerdos. No, porque usted no es el que califica quién es cerdo y quién no. Dios. Es Dios el que sabe y escudriña las mentes y los corazones. ¿Quién sí va a recibir y quién va a ser de él y quién no? Pero nuestro deber no es calificar nada de eso. Si a este le predico, si a este no. Predique la palabra. Usted cumpla con hacerlo. Y ya esa persona será responsable delante de Dios si muere y se muere sin Cristo. Ya esa persona será responsable. Pero esa sangre no será demandada de parte de Dios sobre nosotros. Porque sabe que cuando tuvimos una persona cerca y esa persona después se muere y nosotros no le predicamos, esa sangre será demandada sobre nosotros. Qué delicado eso, ¿cierto? Porque nosotros tuvimos esa persona ahí y le negamos la predicación de la palabra. Cuando usted le predica y le dice, Jesús te ama. Ahorita vamos a ver un método muy lindo que yo les compartí, que yo compartí por ahí en Facebook, de cómo predicar. Hay tantas formas y tantos métodos de uno hacerlo. Tan sencillo, ¿cierto? Yo a veces he hecho eso. Yo me voy detrás de una persona y entonces yo voy hablando con alguien y yo comienzo a decirle, a predicarle a esa persona para que la que va adelante o atrás escuche. Y lo hago nomás con doble intención. Y uno ve que la gente comienza a parar el oído. Y usted ahí está predicando, usted está evangelizando y usted no tiene que hacerlo ni de frente, lo puede hacer de lado, por detrás de la persona, ¿cierto? Adelante de ella. Y ahí se viene predicando y la persona queda sana de que usted la estaba predicando y no se siente confrontada, porque no está así, ¿cierto? No se siente como que usted la está atacando y no que usted está recibiendo un mensaje, está recibiendo el mensaje de Cristo. Ese es nuestro deber. Hay muchas estrategias cómo hacerlo. Yo le estaba pidiendo a Dios que me ayude, ¿cierto? Que me sane, que yo tenga fuerzas para yo salir a hacerlo, ¿cierto? Como yo lo hacía antes, lo hacía muy constantemente. Hay que predicarle a la gente porque mire, ese hombre que iba a saber esta mañana, ¿cierto? Que se levantaba y que el ratico iba a estar muerto, ¿no? Él nunca se lo imaginó. Nunca. Si a uno le avisaran eso, ¿cierto? Yo creo que la actitud de uno sería diferente. Pero a uno nadie le avisa, ¿cierto? Que ese día va a ser el día de uno. Nadie le avisa. Vamos a Juan 14:12. Dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire lo que dijo Jesús. Yo a ustedes los capacito, los entreno para enviarlos, para que ustedes hagan cosas mayores que las que yo hice. Oiga, ¿sabe qué nos falta? Nos falta fe. Porque Jesús prometió, fue una promesa, fue un compromiso de Él con la iglesia. Cosas mayores que yo van a hacer ustedes cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos son conscientes que tienen al Espíritu Santo? Amén. Entonces no lo dejen ahí quieto. Porque el Espíritu Santo tiene que obrar. El Espíritu Santo no se puede quedar quieto. Si el Espíritu Santo no se quedara quieto, entonces la tierra
estaría en un caos completo y no habría solución. Pero mientras estemos los cristianos, como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la iglesia tiene que estar en función, porque tenemos al Espíritu Santo. La iglesia se tiene que volver a remontar y empoderarse. La iglesia se tiene que levantar en predicación. En otros países, usted sabe que cuando la iglesia, yo les he dicho que cuando la iglesia se queda quieta y no hace nada, entonces el Señor permite que vengan un montón de tribulaciones, los pasa por el desierto. ¿Sabe para qué? Porque cuando venía persecución sobre la iglesia, que la iglesia se quedaba quieta y no se reproducía, ¿sabe qué pasaba? Dios permitía que vinieran los bandos enemigos y los atacaran. Y en medio del ataque tenían que salir corriendo todos huyendo, el unos para allá, otros para allá, y así era que crecía la iglesia. ¿Sí sabía? Que la iglesia se multiplicaba por eso, porque todo el mundo tenía que salir huyendo, y cuando huían, pues por allá iban predicando y hablando de Jesús. En medio de la tribulación resultaban hablando de Dios. No, Dios no nos va a dejar así, tranquilos que el Señor va a hacer un milagro. ¿Sí ve? Entonces a veces Dios permite cosas como esas para que nosotros podamos salir, porque estamos muy cómodos, estamos tan cómodos que ahí nos quedamos quietecitos, y Dios nos tiene que sacar de la comodidad muchas veces, porque no, sabiendo que nos tienen cómodos. Si usted está cómodo es porque Dios lo ha guardado, porque Dios ha tenido una cobertura especial, y sabiendo que tenemos esa cobertura especial y no despertamos, no, tengo que estar agradecido. Dios ha hecho todo esto por mí, me tiene tan bien, todo está tan bien, ¿cierto? Que yo debo de ir a hacer lo que Él me mandó a hacer. ¿Qué me mandó a hacer Dios? A predicar la palabra. Dígale que es a su lado, a predicar la palabra. Entonces, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que nos mandó Jesús y nos dijo, vayan, ¿cierto? Por tanto, id, vayan, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Y cuando hagan a esos discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso fue la orden que dio Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso hay una confusión de errores doctrinales, ¿cierto? Que vemos iglesias que bautizan es que en el nombre de Jesús solamente, ¿cierto? De Jesús y es que de juego. Porque cogen un versículo y lo malinterpretan. Pero Jesús dijo, cuando ya los ganen, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, que es la próxima, lo que sigue después del arrepentimiento, ¿cierto? Que toda persona después debe ser arrepentido, debe de entrar a las aguas como Jesús mandó, ¿cierto? Que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 45, 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Miren lo que dice, el siervo fiel y prudente, fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa. Diga, el cual puso a su Señor, El cual puso a su Señor sobre su vida, sobre su vida, o sobre mi vida. Dígale, sobre mi vida. sobre mi vida. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor, que es Jesucristo, sobre mi vida? Sobre mi vida. Mire, el siervo fiel y prudente ponía a Jesús sobre mi vida. Sobre mi vida. El siervo fiel y prudente ponía a Jesús sobre mi vida, sobre mi vida. Dice así, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Para que les dé el alimento a quiénes? A todo aquel que necesita la palabra de Dios. ¿Quién la necesita? Todo ser humano. ¿Quién necesita la palabra de Dios? Todo ser humano. Todos necesitamos a Dios.
acompañado en la experiencia en línea de Igley Cooper Alonso. Esperamos haber sido de bendición para tu vida. Recuerda que nos puedes acompañar todos los domingos a las 6 de la mañana, o si lo prefieres, aquí en nuestro canal de YouTube todos los jueves al mediodía. Bendiciones.